Bienvenidos a una nueva edición del programa Mundo 2020, donde discutimos los temas de las relaciones internacionales. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante para la realidad latinoamericana, que es la situación sociopolítica y económica en Bolivia de cara a un proceso bastante complejo, que son las elecciones que serán el 20 de octubre. Para ello tenemos con nosotros a la profesora Orieta Hernández Bermúdez, que eres especialista del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Bienvenida, Orieta. Muchísimas gracias, Santiago, agradecida por tu invitación. Un saludo a los televidentes que se encuentran conectados con el programa. Orieta, a la altura del 2005, cuando llega al poder Evo Morales, que es parte de un proceso mucho más amplio en América Latina, se veía claramente en Bolivia los problemas del modelo neoliberal, lo que generó. ¿Cómo tú estarías viendo esa situación en la cual llega Evo a la presidencia para marcar lo que ha pasado después? Bueno, Santiago, deberíamos resaltar que el proceso comienza muchos años con anterioridad, pero principalmente a partir del año 2000, en el quinquenio 2000-2005, tienen lugar sucesivas manifestaciones de los movimientos sociales en protesta por los efectos del neoliberalismo en el país, que estaba prácticamente devastado. Tiene lugar la guerra del agua en el año 2000 y en el año 2003 la guerra del gas, que marcó un punto de inflexión importante. ¿No? Guerras internas. Son internas por los recursos naturales, por el intento de privatización del uso de estos recursos naturales, y como te decía, en el 2003 la guerra del gas marcó un punto de inflexión importante a partir de la creación de la Agenda de Octubre, que no es más que el pliego petitorio de los movimientos sociales al gobierno en aquel momento. Estuvo la renuncia de Gonzalo de Quesada, del presidente, y la entrada de Carlos Mesa, que era vicepresidente, como presidente del 2003 al 2005. Es importante porque este señor sería uno de los principales contendientes del presidente Evo en las elecciones de octubre. Ahora, evidentemente la llegada al poder de Evo, la agenda de cambios que implementó, tuvo una connotación que va más allá incluso de los cambios sociales, que tiene una connotación holística. Evo ha hablado de un nuevo Estado, el Estado plurinacional. Es decir, la agenda de modificaciones en Bolivia es una agenda muy compleja. En las elecciones de diciembre del 2005 gana Evo Morales, que además, dicho sea de paso, es el primer presidente indígena de esta nación sudamericana, que de acuerdo con el censo del 2001, más del 62% de la población se autorreconocía como indígena, así que imagínense, la primera vez que llega a esa responsabilidad un indígena propiamente, ¿no? Y comienza a cumplirse... Evo es aymara, ¿no? Sí. Y comienza a cumplirse, además dirigente cocalero, bien reivindicando las conquistas de los cocaleros en aquel momento. Además activo, recuerdo aquellas manifestaciones. Muy activo, en las exactamente. Participaba, sí. Futbolista, buena presencia. Músico también, exacto. Sí, y entonces Evo llega al gobierno en el 2005, en diciembre del 2005, y comienza a poner en práctica esta Agenda de Octubre, y lo primero que hace es nacionalizar los recursos naturales, que esto fue muy importante, sobre todo los hidrocarburos, porque esta nacionalización se revierte en la redistribución de la renta a partir de bonos que van directamente a sectores determinados de la población. Es el caso del bono Juancito Pinto, que va a los niños en edad escolar, que es un estímulo para lograr que los niños asistan a la escuela. Al final del año tienen un estímulo material, monetario. Está el bono Juana Alzurduy, que está dirigido a las mujeres embarazadas. Todos estos proyectos sociales se mantienen hasta ahora. Se mantienen hasta ahora, en los 14 años de gobierno de Evo, ¿no? Exactamente, se mantienen. Está el bono de la renta dignidad, que está dirigido a los jubilados, que eleva la calidad de vida de este sector de la población. Y otro cambio importante a partir de la Agenda de Octubre es la creación de una nueva constitución, que tiene lugar en el año 2009 y es cuando nace el Estado plurinacional de Bolivia, que es un cambio significativo completamente, porque cuando hablamos de Estado plurinacional estamos hablando de que en esa constitución se aceptan las 36 etnias que coexisten en Bolivia, se vuelven oficiales las 36 lenguas de esas 36 etnias, se observa el derecho de los pueblos originarios, de las mujeres, o sea, aquellos que no tenían voz
se ven reflejados en esta nueva constitución del Estado plurinacional. Yo creo que el hecho de la nacionalización, sobre todo la industria del gas, el tema petróleo, hay que recordar que Bolivia es un país muy rico en gas, es un país con grandes yacimientos de litio y de minerales importantes y estratégicos. Esto da al traste con la noción que existía hasta ese momento de que había que estar vinculado con el capital extranjero, que el capital extranjero es el que movía la economía de los países, y lo cierto es que Bolivia ha demostrado que es un éxito económico. ¿Cómo tú ves el desempeño boliviano en este tema, digamos? Bueno, imagina, Santiago, que Bolivia, podemos decir, de los procesos progresistas más recientes en la región, es el que tiene mayor estabilidad, no solo política, sino también económica. Es el país que más ha crecido por 6 años consecutivos en la región. En general, no en es general. Solo de los movimientos progresistas, no de los Sí, en gobiernos general en la progresistas, región, sí. exactamente, el crecimiento económico en general. Es un país cuya economía va en ascenso y se ve reflejada en la calidad de vida del pueblo. Cuando estuve en el mes de mayo en Bolivia, te digo, se veía una economía floreciente. Mayo de este año, ahorita. Mayo de Pero este habías año, estado sí. también antes. Sí, hace 2 años también en mayo. Bueno. Y entonces se ve cómo el nivel adquisitivo de esos salarios, que además han aumentado, es visible, cómo la economía está floreciendo, las condiciones de vida, cómo han demostrado que se puede, a partir de empresas estatales, administrar los recursos que anteriormente estaban en manos de las transnacionales, y cómo se puede llegar al tema sobre todo de la industrialización. No quedarse solamente en la explotación de esos recursos naturales, sino llevarlo a la industrialización, y un ejemplo de eso es la planta de urea que tienen ahora. Claro, recuerdas que en el centro nuestro nos visitó el que hoy es ministro de Economía de Bolivia, sí, y que en su momento también había ejercido ese cargo. Y uno de los elementos más importantes del debate es la importancia que le ha dado este gobierno. Primero, las condiciones internas bolivianas, un estudio factual muy concreto del andamiaje económico boliviano, de los distintos actores económicos, pero sobre todo la visión del mercado interno. El mercado interno como motor, como elemento que incrementa la demanda, y esto genera un desarrollo económico, lo cual no excluye, por supuesto, el componente externo, ¿no? Exacto, ahí es visible en Bolivia la estimulación de los pequeños productores, cómo esa economía interna se ha estimulado y cómo se aprovechan sobre todo los recursos propios para evitar un poco las importaciones. Está el tema de la quinoa, de todos los granos que son tradicionales, más el rescate de muchas costumbres ancestrales, y por eso el modelo económico boliviano es un modelo económico comunitario. Sí, el componente de que no todo es lo económico, ¿no? Lo económico es importante, claro. Es importante incrementar los recursos en manos de la población por esto, ¿no? Por un motor de la demanda, pero que va más allá de la economía. Digo, porque hay muchos grandes teóricos que plantean el desarrollo económico y tal y tal. El socialismo es mucho más, el socialismo del siglo XXI, como en su momento también lo planteó Evo, ¿no? Y los procesos en América Latina. Pero yo creo que el componente cultural, el componente político, el componente espiritual que ha llevado los cambios en Bolivia son importantes y son paradigmáticos. El tema del vivir bien es importante. Sí, ahí tocaría, mensaje, ¿no? Santiago, llamar la atención acerca primero del sujeto político que está llevando a cabo el proceso de cambio. Que está en el poder, el gobierno. Exactamente, que es el movimiento indígena originario campesino. Que en el caso de Bolivia la clase obrera se vio debilitada por los efectos del neoliberalismo, y es este movimiento, que es un movimiento heterogéneo, el que lleva en el 2005 a Evo Morales, a partir del movimiento al socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos, que viene siendo el partido sui generis, que es el partido de gobierno, más bien una confederación de movimientos sociales. Ahora, esto que estás diciendo, si bien estás refiriendo al 2005 y es de la parte inicial que hasta ahora hemos comentado, pero son datos estructurales del modelo boliviano, eso llega hasta el 2019. Exacto, se mantiene. Evidentemente generó grandes problemas, como siempre pasa en cambios sociales en Bolivia. Coméntame cómo tú percibes las acciones de la oposición boliviana en este tiempo. Recuerdo lo que pasó en el 2008 con la llamada media luna boliviana, con otras acciones que se cometieron, y sobre todo cómo este presidente, que al principio muchos lo subvaloraban, hay que decirlo también, realmente ha sido muy eficiente en mantenimiento de la gobernabilidad, como tú decías. Evo Morales ha demostrado que los indígenas que no eran escuchados y que eran invisibilizados con anterioridad son capaces de llevar a cabo el gobierno de un país y de
hablar de economía, hablar de política, de sociedad, mejorar la sociedad, él lo ha demostrado. En contacto directo con el pueblo, que es fundamental y que a veces exactamente, manteniendo aquella actitud del hermano Evo como el dirigente sindical cocalero, el más cercano a los pilares que sostienen el proceso de cambio, que son los movimientos sociales. Y un grupo de asesores, porque evidentemente él se ha rodeado también de asesores con un nivel de conocimiento concreto de la realidad y con un nivel teórico. Sin abandonar, Santiago, el tema de la cosmovisión andina, que era, como decías, el tema del vivir bien, de introducir desde el punto de vista constitucional y también en la práctica diaria ese equilibrio de la relación con la naturaleza. Sí, que en el lenguaje nuestro y quizás de los televidentes sea el tema del progreso. El progreso es mucho más complejo que tener desarrollo macroeconómico, etcétera. Te propongo, Orieta, hacer una pausa acá y ya en la segunda parte hablaríamos más específico de los retos y de los desafíos que tiene el presidente Evo de cara a las elecciones del 20 de octubre del 2019. Recuerden, el 20 de octubre, día también de la cultura cubana. Es el momento político más grande en todos los niveles, desde la fundación de la República, la derecha que viene de las dictaduras, ahora porque ganamos con más del 50%, las últimas dos elecciones con más del 60%, nos dicen dictadura. Hermanas y hermanos, ahora, el próximo año, tenemos que ganar con más del 70%, ese es el desafío que tenemos. Bueno, bienvenidos a la continuación de nuestro programa sobre la situación en Bolivia. Estamos previéndolo de cara a las elecciones del 20 de octubre. Tenemos con nosotros a la profesora Orieta Hernández Bermúdez, investigadora del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Orieta, me estabas hablando de la situación compleja que ha generado este proceso de cambios. Es decir, un poco en el primer segmento vimos la lógica de los cambios, lo exitoso que había sido hasta este momento, no solo hasta antes, sino hasta este momento, el presidente Evo y el equipo que estaría y partido que están gobernando Bolivia, pero evidentemente como en el resto de América Latina y cada vez que hay un proceso de cambio ha habido una gran resistencia por parte de los sectores de poder bolivianos que han estado desplazados en algunos nichos de poder, pero no en todos, por supuesto, ni en la prensa, ni en estructuras económicas, etcétera. Pero bueno, por favor, coméntame la oposición boliviana. Bueno, Santiago, eso es un tema muy interesante, porque la oposición boliviana guarda entre sus características, desde el inicio del proceso de cambio, ser una oposición que al principio quedó desorganizada, derrotada militarmente, políticamente, con los sucesos que ya tú mencionabas, el 2008 de la media luna boliviana, que fue un intento de balcanización de Bolivia. Y que también venían de un proceso de legitimación que tú lo habías dicho de 2005, un desastre lo que había en Bolivia, ¿no? Exactamente. Entonces, esta oposición, a partir del proceso de la media luna en el 2008, como te decía, quedó derrotada militarmente y políticamente, y quedó deprimida. Pero con el paso de los años, ante el éxito del proceso de cambio, la oposición se presentaba a las elecciones siempre para llevar la contraria a Evo Morales, no lograba mayoría, dividida, muy dividida, exactamente, de manera histórica, no se ponen de acuerdo entre ellos y eso permanece hasta el momento, afortunadamente, que es lo que nos puede ayudar a tener buenos resultados en las elecciones de octubre del 2019, del 20 de octubre, y esta oposición podemos decir que tuvo un cambio significativo a partir de los resultados del 21 de febrero del 2016. Donde tiene lugar el referendo. El referendo que estaba dirigido a modificar el artículo 168 de la Constitución para poder presentar nuevamente a la candidatura presidencial al binomio Evo Morales-García Linera. Que aprovecho para decir que García Lineras ha tenido un desempeño protagónico importante en el mapa boliviano, es un académico, es un conocedor de las dinámicas internas de la sociedad y evidentemente han hecho un binomio muy estrecho. Exacto, podríamos decir, como tú dices, en el binomio con Evo Morales, claro, a partir de sus características como dirigente cocalero, como indígena,
que lo ha ayudado a legitimar el proceso de Claro. cambio como tal, ¿no? Pero esta oposición de la que nosotros estamos hablando logra unirse un poco, envalentonarse a partir de ese resultado del referendo del 21 de febrero del 2016, cuando por un estrecho margen se pierde esa pregunta que se ha hecho a la población. Estamos hablando de un margen entre un 48% y un 51%. 51% de la población dijo no a esa consulta que se le estaba haciendo a la población, y esa oposición entonces toma la bandera supuestamente de la defensa del derecho, de la democracia de Bolivia y el respeto al voto de los bolivianos. Yo creo, ahorita que bien que tocas ese punto, porque es una de las manifestaciones clarísimas de manipulación por parte de los medios de información y por parte de todas las estructuras mediáticas que mencionábamos, con la invención del hijo de Evo Morales, de la relación que tuvo con la Zapata, Es un de la caso... corrupción. Yo creo que eso es paradigmático para ver, porque además eso puede suceder y de hecho ha pasado en muchos de los procesos electorales donde el imperialismo y los grandes medios perciben que hay peligro a la permanencia en el poder de sus estructuras. En el caso de los gobiernos progresistas, ha pasado en Venezuela, Ecuador, en fin, en Brasil ni hablar, ¿no? Obviamente, Santiago, el caso Zapata es una expresión bien grotesca hasta dónde puede llegar la oposición persiguiendo sus intereses, cómo fue una componenda, este cártel de la mentira, como fue identificado por los principales dirigentes del proceso de cambio, una componenda de los medios de comunicación con la oposición, hasta llegar al punto de inventar un hijo a Evo Morales a partir de la relación con Zapata, con Gabriela Zapata, que sí realmente estaba vinculado al hecho de corrupción. O sea, la meta era... Bueno, ellos tuvieron una relación, pero eso Sí, pero fue anteriormente. fue O sea, anteriormente. la meta era desprestigiar Ellos la se figura montan del en esa situación, presidente. claro, se montaron en esa situación para cambiar significativamente la imagen del presidente. Y lo lograron. Y lo lograron. Desafortunadamente, 100 días antes de que se realizara el referendo, esta componenda mediática logró que por estrecho margen se perdiera ese referendo. Ahora, aquí hay un componente en la reacción de la oposición que al parecer no está tan visible, pero que es evidente y que tiene que ver con la conexión con Estados Unidos. Es decir, en este hemisferio, nada que tenga que ver con cambios sociales o con reacciones a cambios sociales, y digo para los televidentes que nos están mirando desde otras latitudes, todo tiene que ver al final de una manera u otra con los Estados Unidos, porque las estructuras oligárquicas de poder en América Latina están muy vinculadas con Estados Unidos, y aquí se incluye el tema de los medios. Cómo dentro de la lógica, después vamos a regresar al tema de la oposición, sobre todo frente a las encuestas hoy y las elecciones de octubre, ¿no? Pero quería que me hablaras cómo tú percibes la posición de Estados Unidos, que al parecer no es tan hostil como es, por ejemplo, contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua. ¿Cómo tú Bueno, estás viendo obviamente eso? la hostilidad está ahí. Está claro. Porque que Bolivia sea el proceso de cambio en la región estable, económica y políticamente, no es algo que sea del agrado de los Estados Unidos. Y es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo, y además sus relaciones con el eje del mal, con el resto de los países que Estados Que Unidos... somos nosotros, ¿no? Que somos nosotros. Que Estados Unidos Cuba, está... Venezuela, Nicaragua, la troika de la tiranía, le dice el Exactamente. personaje este Bolton. Tiene malas compañías Bolivia. Sí. Y entonces, a partir de esas malas compañías que Bolivia tiene, Estados Unidos no se ha detenido en aconsejarle directamente al presidente Evo Morales después del referendo que no se presentara a las elecciones. Eso ha ocurrido directamente de Estados Unidos a Bolivia. Pero además está ahí el vínculo que tiene la oposición con Estados Unidos, como determinados candidatos de la oposición, estoy hablando de Carlos Mesa, de Oscar Ortiz, que son los más cercanos en las encuestas a Evo Morales, de Comunidad Ciudadana, en el caso de Carlos Mesa, y Bolivia dijo no, Oscar Ortiz, como ellos visitan países latinoamericanos buscando apoyo, en el caso de Brasil con Bolsonaro y con el juez Moro, y en el caso de Colombia con Iván Duque, pidiéndole que intercedan hasta organismos internacionales. La llamada internacionalización de la derecha. O sea, en la América derecha Latina. ha tratado de hacer una campaña en contra de Evo Morales desde fuera, utilizando la OEA y fracasó, utilizando la Corte de Derechos Humanos y también fracasó, pero sin embargo mandaron una carta al presidente Trump, y el presidente Trump, o sea, el Congreso se pronunció
pidiendo que se respetaran los derechos humanos en Bolivia y se respetara el no de la población. Y también hay una resolución del Senado en abril. Eso no es nada más diferente que la injerencia, ¿no? Clarísima. Es ¿Te imaginas así. al Congreso boliviano diciéndole a Estados Unidos que no reelija al compañerito actual que está en la Casa Blanca? Cuestionando cómo ganó las elecciones? O sea, es un claro ejemplo de la injerencia en No, los asuntos internos del país. Además, Orieta, hay muchos recursos de poder de Estados Unidos sobre cada uno de los países de América Latina que a veces no son tan visibles, que tiene que ver con el papel de la CIA, que tiene que ver con el papel del otro servicios secretos norteamericanos, que tiene que ver con los vínculos que tienen con, por ejemplo, en el caso de Bolivia, el tema de la policía, que tiene que ver con universidades, que tiene que ver con los medios de difusión. Es decir, el poder norteamericano está en omnímodo sobre sociedades latinoamericanas que a veces no se hace tan visible. Ahora, ante esto, la política exterior del gobierno de Evo Morales, ¿cómo tú la calificas dentro de sus proyecciones latinoamericanas, externas, etcétera? Bueno, la política exterior boliviana a partir del proceso de cambio también cambió. Es lógico, ¿no? Estamos hablando de una política exterior anteriormente subordinada completamente a los Estados Unidos, y vamos a recordar que Bolivia expulsó los 3 poderes principales de Estados Unidos del país. No era tranquila, pero los votó a todos. Y contundente. Expulsó al embajador en el 2008, a Goldberg, por intromisión en asuntos internos comprobado. Sacó a la DEA también, y desde entonces la lucha contra el narcotráfico en Bolivia ha sido exitosa, y también sacó a la USAID. ¿Recuerdas que Evo decía que en Bolivia, perdón, que en Estados Unidos es el único país del mundo donde no hay golpes de Estado? ¿Recuerdas? Porque no había embajada americana. Exactamente, esa es la razón por la que no tienen golpes de Estado. Entonces, no, Evo ha sido siempre muy contundente, muy principista en sus proyecciones externas, condenando el imperialismo, etc. Sí, le viene de sus raíces como dirigente cocalero ese antiimperialismo, porque realmente él fue perseguido y con peligro para la vida a partir del papel de la DEA de Estados Unidos dentro de Bolivia combatiendo el narcotráfico. Pues yo te decía, la política exterior boliviana tiene características diferentes. Tiene como piedra angular la diplomacia de los pueblos para la vida, o diplomacia de los pueblos por la vida, que se basa en los preceptos del vivir bien, de esta cosmovisión andina que se encarga de promocionar el tema de la solidaridad, de la vida en comunidad. Y estamos hablando de que las relaciones internacionales no sucedan solamente entre gobiernos, sino también entre los pueblos. Y que además se incorpore a la madre tierra en esta relación de equilibrio. Y ahí vemos... Tiene un fuerte componente también latinoamericanista, claro. Un fuerte componente... Bueno, ellos son miembros del ALBA, solidaridad con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, relaciones con los países del entorno a los cuales envía gas, Brasil, Argentina, es decir, hay un nivel de relaciones. Incluso fuera del continente. Cómo ha diversificado sus relaciones con países como India, Rusia, China, Turquía, que es importante cómo ha llegado a todos esos países, eso impensable en la política exterior boliviana anterior, que se caracterizaba no solo por la subordinación a Estados Unidos, sino también por prácticamente un inactivismo en los organismos internacionales. Un nivel de amistad con Cuba tremendo, la solidaridad nuestra, por supuesto, no se ha hecho esperar. Ahora, ya para ir terminando, las encuestas de julio estaban dando unas posibilidades de victoria de Evo, sobre todo de acuerdo a los estatutos de la Constitución, si le saca un 10%. Y llega al 40%, ¿no? Y si pudiera ganar en primera vuelta, como tú. Constitucionalmente en Bolivia, para que un candidato presidencial gane las elecciones, debe tener el 50% más 1 de los votos o tener 40% de los votos válidos, siempre que tenga 10 puntos porcentuales por delante del candidato que esté más cercano, que en este caso es Carlos Mesa. En las encuestas de julio se observa que Evo se encuentra entre un 37-38% de intención de voto, y Mesa se mueve entre un 23 y un 27%. Te darás cuenta que hay una situación ahí muy tensa, compleja, porque para lograr la victoria del MAS en octubre del 2019, el 20 de octubre, es necesario, Santiago, que logren ganar en primera vuelta. Bueno, este es un tema que hay que darle evidentemente seguimiento, sobre todo a raíz del periodo inmediatamente preelectoral en Bolivia o postelectoral, para hacer el análisis de los resultados. Bolivia es un país clave en América Latina
y en la situación actual se están dirimiendo temas fundamentales de la agenda política latinoamericana. Hay la percepción de que la izquierda va a cuesta abajo y que se están negando prácticamente todos los éxitos que han tenido los procesos de cambio en América Latina. No es el caso. Bolivia está demostrando un desarrollo económico ascendente, está demostrando estabilidad social y logros que van más allá de los temas económicos o políticos, tienen que ver con la espiritualidad y con la cultura de ese país. Bueno, gracias Orieta por estar acá con nosotros y seguiremos analizando los problemas de América Latina y los problemas del mundo en el programa Mundo 2020. Muchas gracias.